Ok, ayúdenme por favor. La iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo. También sabemos que el gran mandamiento, según nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, esta es la meta para nosotros: amar a Dios con todo nuestro ser. Y para amar a Dios con todo nuestro ser, los dos remos del discipulado bíblico, gracias, y de la doctrina bíblica. Gracias por ayudarme. Doctrina bíblica y discipulado bíblico nos ayudan a lograr cumplir la meta de adorar, de amar a Dios. Esta mañana otra vez estamos en Génesis 14. Creo que vamos a ver cosas que nos ayuden en nuestra fe, en nuestro camino con el Señor. Empezando en versículo 17, voy a leer hasta capítulo 15, versículo 1. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y a Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: He jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueren conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Oremos. Dios Padre, de nuevo, estamos aquí para adorarte. Te damos las gracias por tu palabra, que es útil para la vida. Queremos conocerte, disfrutar de ti y caminar contigo. Por favor, danos el conocimiento que necesitamos esta mañana para amarte con todo nuestro ser. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, Génesis 14 es una historia muy interesante para nosotros. A veces es posible pensar que no es necesario para nosotros. Sin embargo, hay muchas aplicaciones para nosotros. Lo que yo quiero hacer en este momento es hacer algunas observaciones sobre el texto y después ver la importancia de todo y hacer aplicaciones para nosotros como personas y también esta mañana algunas aplicaciones para nosotros como la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces,
algunas observaciones de este texto y también el domingo pasado yo hice algunas observaciones. Entonces quizás algunas cosas son repetidas, pero vale la pena escuchar las cosas de nuevo. En nuestro texto entendemos que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote representaba a la gente delante de Dios y también un sacerdote era un siervo de Dios. Y es importante entender el rol del sacerdote. Representa a la gente delante de Dios y ser un siervo de Dios. Y por supuesto, podemos pensar, podemos estudiar quién era Melquisedec. Pero nosotros, hoy en día, como la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, sabemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 4. De hecho, Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa a nosotros delante del Padre. Y también, siendo Dios el Hijo, Él es siervo de Dios para el beneficio de nosotros. Entonces, hermanos, tenemos un sumo sacerdote que siempre nos representa delante de nuestro Padre. Y por eso nosotros podemos entrar en la presencia de Dios con confianza, con fe, sabiendo que Dios es nuestro Padre y Él quiere escuchar de nosotros y Él quiere ayudarnos, no importa la circunstancia de nuestra vida. Bueno, Melquisedec, siendo siervo del Dios Altísimo, en este texto, Él bendijo a Abraham. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios hacerlo. Otra vez, Melquisedec era siervo de Dios. Siendo siervo de Dios, Melquisedec bendijo a Abraham. Para nosotros, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es la voluntad de Dios bendecirnos. Somos bendecidos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, porque somos los hijos de Dios, porque tenemos una herencia en Cristo. Porque estamos en Cristo y Él está en nosotros. Quizás no somos bendecidos con mucha plata, no somos ricos, pero somos bendecidos en Cristo. Y esto es suficiente para nosotros. Yo creo que es muy interesante, es bueno ver las descripciones de Dios en este texto, en Génesis 14 y 15. Primero, Dios es Dios Altísimo. Es decir, Dios Todopoderoso, omnipotente. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Dios Altísimo. Es reconocer el poder de Dios. Es una confesión de la boca. Dios, tú eres poderoso, todopoderoso.
Y como nosotros como cristianos es bueno recordar que Dios es todopoderoso. ¿Sí? Porque a veces nos encontramos en una prueba. Y a veces pensamos, ¿cómo puedo salir de esta prueba? Pero tenemos un Dios todopoderoso, quien otra vez también es nuestro Padre. Y Él nos ama y Él quiere cuidarnos de nosotros. Y Él puede cuidar de nosotros. Dios Altísimo. También en el texto, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Es decir, Dios es el dueño de todo. Él es todopoderoso, pero también todo pertenece a Él. Él es el dueño de todo. Otra descripción para Dios en este texto. Señor, Yahweh. El nombre que Dios le compartió a Moisés en Éxodo 3. Moisés le preguntó a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le respondió, mi nombre es Yo Soy. El gran Yo Soy. Yahweh, Señor, soberano, todopoderoso. Y cuando nosotros decimos Señor, es reconocer que Él es nuestro todo. Que no hay nada ni nadie que es más importante, que tiene más valor que Dios. Y Jesús dijo, yo soy. También en nuestro texto, el texto no usa esta palabra, pero en versículo dice que Melquisedec dijo, hablando de Dios, que Dios entregó a tus enemigos, es decir, a los enemigos de Abraham, en las manos de Abraham. Entonces, yo creo que es muy fácil decir que Dios es libertador. Libertador. Para nosotros, Dios es Salvador. Dios es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, otra vez, Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, Señor, Yahweh, Libertador, y también el escudo de Abraham. Y también Dios es nuestro escudo, es decir, nuestro protector, nuestra provisión. Él nos guarda, Él nos cuida. ¿Por qué? Porque Él quiere y porque Él puede. Entonces, en el texto es importante aprender, conocer a Dios más. También, haciendo observaciones, es importante, es bueno ver la respuesta o la reacción de Abraham. Abraham respondió a la bendición, porque otra vez, Melquisedec, representando a Dios, siervo de Dios, él bendijo a Abraham. Y Abraham respondió, ¿cómo? Confesando o reconociendo a Dios como Señor. Dios Altísimo y Creador de los cielos y de la tierra. Es exactamente lo que Abraham le dijo a Bera, el rey de Sodoma. Abraham dijo en versículo 22, he orado al Señor, Yahweh, yo soy, Dios Altísimo, Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, el dueño de todo, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga.
El punto es que en la respuesta de Abraham, él reconoció quién era Dios. También Abraham respondió a la bendición de Dios confiando en el Señor. ¿Cómo? Porque él dijo, no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré. ¿Qué era eso? Era confianza en el Señor de Dios para suplir sus necesidades. Era confianza, fe en el Señor para cumplir las promesas que ya Dios le ha dado a Abraham. Confianza, fe. Entonces, la respuesta de Abraham era confesar quién era Dios y confiar en Dios. Es decir, poner su fe en Dios. Pero también hay otra cosa, algo muy interesante. En versículo 20, Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham respondió a la bendición dando el diezmo, es decir, una décima parte de todo a Melquisedec, el sacerdote de Dios. Sin embargo, en realidad, Abraham le dio a Dios una décima parte de todo. ¿Por qué digo eso? Porque Melquisedec era siervo de Dios. Entonces, al dar el diezmo, Abraham le dio la ofrenda a Dios. Ok. Ahora yo quiero explicarles algunas cosas sobre el diezmo. Bajo la ley de Moisés, el pueblo de Dios tenía que dar el diezmo. Hay muchos textos, pero por ejemplo en Deuteronomio 14, 22 a 29. Y el diezmo era para Dios, sin embargo, dado a los levitas, para que el pueblo de Dios hubiera podido adorar a Dios correctamente bajo la ley. Entonces, otra vez, el pueblo de Dios, y recordamos que hoy en día nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios daba el diezmo a los levitas en el tabernáculo o en el templo más tarde como una ofrenda a Dios. Pero también es notable que los levitas, los sacerdotes, daban un diezmo de los diezmos. Es decir, también los levitas, los sacerdotes, daban una ofrenda. Números 18, 26. Es decir, todos deberían haber dado el diezmo. Todo el pueblo de Dios. Además, en la ley de Moisés, el pueblo de Dios debía dar ofrendas. El diezmo y ofrendas. Y otra vez, hay muchos textos. Se puede estudiar los primeros libros de la Biblia para leer la ley de Moisés. Pero es decir, ofrendas además del diezmo. Es decir, para estar muy claro, el pueblo de Dios daba el diezmo y ofrendas. Ambos. Bueno, en Malaquías, Dios le acusó a su pueblo de robarle a él. Por ejemplo, en capítulo 3, versículo 8, Dios dice, y es una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pero ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos
y en las ofrendas. Ahora, hay que recordar que Dios es el dueño de todo. Y porque Él es el dueño de todo, al no dar el diezmo, al no dar ofrendas, es robarle a Él. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. También en Mateo 23, Jesús les dijo a los fariseos que ellos deberían haber pagado el diezmo. Y todavía ellos estaban bajo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo no había dado su vida en la cruz. Ellos estaban bajo la ley. Lo importante es ver que Jesús confirmó que era correcto dar el diezmo, dar ofrendas. Ahora, y hay que entender eso, hoy en día, en el nuevo pacto, no estamos bajo la ley de Moisés. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, después del establecimiento del nuevo pacto, dar ofrendas es elogiado e incluso asumido. Es decir, la expectativa del Nuevo Testamento es que nosotros demos ofrendas. Es asumido. Se puede leer 2 Corintios 8 y 9. De hecho, yo quiero leer una parte de 2 Corintios 9. Empezando en versículo 6, voy a leer hasta 15. Pero otra vez, sería bueno leer capítulos 8 y 9 más tarde para darle todo el contexto. Pero otra vez, 2 Corintios 9, empezando en versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunde a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Otra vez, es posible decir muchas cosas sobre este texto, pero esta mañana no me toca predicar de este texto. Solamente yo quiero hacer algunas observaciones. Es bueno dar. Es una acción de gracias y Dios está glorificado. Pero otra vez, dar ofrendas es algo asumido en el Nuevo Testamento. También otro ejemplo en Filipenses 1,
empezando en versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, los hermanos en Cristo. ¿Por qué? Por su participación en el Evangelio. ¿Qué era su participación? Vamos al capítulo 4. Filipenses 4, empezando en versículo 15. Ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, la conexión entre capítulo 1 y capítulo 4. Pablo le doy a Dios las gracias por su participación en el Evangelio. La participación de nuestros hermanos era enviar ofrendas para suplir las necesidades de Pablo. Es decir, ellos daban ofrendas para la obra misionera. En este contexto encontramos versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, en el contexto de dar ofrendas, y más en el contexto de dar ofrendas a la obra misionera, Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero otra vez, el punto es que en el Nuevo Testamento, dar ofrendas es algo asumido. Ok. Ahora, algunos principios. De hecho, yo tengo 8. Entonces, sería bueno tomar apuntes, escribir los principios, quizás en su celular, pero algunos principios. Número 1, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo, incluso nuestra plata. Nosotros somos administradores. Pero el punto, el principio, Dios es el dueño. Número 2. Dar ofrendas es un acto de adoración y confianza en Dios. A pensar en Génesis 14, otra vez, Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Y qué pasó? Ellos adoraron a Dios. Abraham le dio a él el diezmo. Y Abraham confió en Dios. Entonces, otra vez, dar ofrendas es un acto de adoración y confianza en Dios. Número 3. La Biblia nos impulsa a nosotros, es decir,
Nosotros cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios, hijos de Dios, la iglesia nos impulsa a dar ofrendas. Porque Dios es el dueño de todo y porque adoramos a Dios y confiamos en Él. Número 4. Cada creyente debería dar ofrendas, así como ha decidido en su corazón. Otra vez, 2 Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Es una decisión entre usted y Dios. Número 5. Cada creyente debería dar ofrendas alegremente. Otra vez, 2 Corintios 9:7. No de mala gana ni por obligación. No es, tengo que dar mi ofrenda. Es mi obligación. La verdad, Dios no quiere eso. Él no necesita tu plata. Porque Dios ama al que da con alegría. Y por eso cada creyente debería dar ofrendas alegremente, con gozo. Número 6. Dar ofrendas debería ser organizado y planificado. En 1 Corintios 16, versículos 1 y 2, Pablo escribió: Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Es decir, Pablo dice, en los cultos de la iglesia reciben ofrendas. Es algo organizado y planificado. Número 7. Dar ofrendas debería hecho primero en la iglesia local. Debería hecho primero en la iglesia local. ¿Por qué digo eso? Porque en la iglesia local es donde nosotros recibimos doctrina bíblica, discipulado bíblico, es donde crecemos en nuestra fe. Y número 8. Considerando el ejemplo que Abraham nos da, yo creo que el diezmo, es decir, 10%, es un buen punto de partida. Voy a hablar sobre este punto en un momento. Ahora, algunas aplicaciones personales para nosotros. Es decir, para usted, para mí, yo tengo 3 aplicaciones. Número 1, determinar o decidir dar ofrendas como un acto de adoración y de confianza en Dios. Es solamente decir a Dios, ok Dios, voy a dar el diezmo, voy a dar ofrendas, porque yo quiero adorarte y yo quiero confiar en ti. Determinar en su corazón. Número 2, orar y dar ofrendas así como usted decide en su corazón. Otra vez, es una decisión entre usted y Dios, la cantidad. Ahora, les doy a ustedes una recomendación. Mi recomendación es por lo menos 10%. Y hacer una prueba de por 3 meses. Ok,
Quizás su salario es $500 un mes. La ofrenda, el diezmo, sería $50. Si su salario es $1,000, su diezmo, su ofrenda sería 100. Si su salario es $2,000, su diezmo, su ofrenda sería 200. Pero otra vez, es mi recomendación, pensando en el ejemplo de Abraham en Génesis 14, antes de la ley de Moisés. Y otra vez, mi recomendación es hacer una prueba de por 3 meses. Yo recuerdo cuando yo era joven, durante de una predicación de nuestro pastor, él nos contó la historia de su testimonio personal. Y él dijo, yo recuerdo, durante un culto, el domingo en la noche, el predicador, el pastor, nos enseñó sobre el diezmo. Y él era nuevo creyente. Después del culto, él regresó a su casa con los 5 hijos de ellos en sus cuartos. Él y su esposa sentados en la mesa, alrededor de la mesa. Y él dijo, yo vi los gastos, yo vi los ingresos. Y los gastos eran más que los ingresos. Y yo le dije a mi esposa, no es posible dar el diezmo. Sin embargo, no es posible que nosotros no demos el diezmo. Vamos a confiar en Dios. Y de este momento vamos a dar el diezmo. Y la esposa de él le respondió a él, he estado orando y esperando esa respuesta. Y el testimonio de ellos es que siempre Dios suplía sus necesidades. Porque Dios, otra vez, es el dueño de todo. Y Él puede hacer más con 90% que nosotros podemos hacer con 100%. Número 3. Una aclaración. Si usted no es cristiano, es decir, si usted no es salvo, no estamos buscando su dinero. Ni siquiera está buscando Dios su dinero. Sin embargo, estamos preocupados por su alma. Y más importante, Dios está preocupado por su alma. Dios le ofrece a usted vida eterna. Jesús, Dios el Hijo, vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos. Al arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como su Salvador, será salvo. No estamos buscando su dinero. Tampoco, permíteme decir eso, si usted no es miembro de la Iglesia Bautista de Costa Verde, no estamos buscando su dinero. Pero lo que yo quiero decirle es bíblico, es necesario ser miembro de una iglesia local y dar sus ofrendas en esa iglesia local. Quizás sea Iglesia Bautista de Costa Verde, quizás sea otra iglesia bíblica. Ahora, algunas aplicaciones para nosotros, la iglesia local, el pueblo de Dios. Al dar los diezmos, las ofrendas,
es poder ayudar a hermanos y hermanas cuando hay una necesidad tangible. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento, Hechos 6, otra vez 2 Corintios 11, 9. Yo quiero leer un versículo de Efesios 4, versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es obvio. El que roba, no robe más. Claro, Pablo. Pero hay que trabajar. Y el punto de trabajar no es solamente para tener más y más, para ser ricos. El punto de trabajar es para proveer las necesidades de nuestra familia y después ayudar a otros. Ese es el punto. Entonces, como una iglesia local, podemos dar o queremos dar para ayudar a hermanos y hermanas cuando hay una necesidad. Número 2. Para nosotros como una iglesia local es poder darle a un pastor un salario para el tiempo completo. Yo creo que esto debería ser una meta de nuestra iglesia. Pensar en el futuro, prepararnos para dar un salario a un pastor para el tiempo completo. Un buen salario. En 1 Corintios 9, versículos 13 y 14, ¿no saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio viven del Evangelio. En 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Antes del fin de este año, voy a presentarles a ustedes un plan pensando en el futuro para contar con más pastores, más ancianos en la iglesia. La primera fase es como explorando el ministerio pastoral, el primer año. El segundo año más o menos es como un pastoreado interino y después vamos a ver que sea la voluntad de Dios para nosotros. Pero yo creo que sería bueno desde ahora empezar a planificar para dar una ofrenda. Número 3. Continuar dando a las misiones, dando aún más en el futuro y enviando a misioneros de nuestra iglesia local. Entonces, por favor, escúcheme bien. Mi deseo como pastor, y creo que este deseo es bíblico, es, número 1, ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Dar un salario a un pastor. Dar ofrendas a las misiones y enviar a los misioneros. Número 4, poder apoyar la plantación de otras iglesias, ayudando a las iglesias con los gastos iniciales. Para aclarar, mi deseo sería decir, ok, tenemos 2, 3 hermanos que están listos para ir y plantar una nueva iglesia. Ahora necesitamos que 30, 40 de ustedes vayan con ellos. Y nosotros, como Iglesia Bautista de Costa Verde, podría suplir algunos o cubrir algunos gastos el primer año para ayudar en la plantación de la iglesia. Pero eso es después
de apoyar, de ayudar a los hermanos entre nosotros, después de dar a un hermano como pastor un salario, después de involucrarlos más en las misiones. Número 5. Otra vez, es importante recordar que Dios no necesita nuestra plata. Dios no necesita nuestra plata. Recordamos, Él ya es el dueño de todo. Sin embargo, Él quiere que le adoremos y confiemos en Él. Y también, no hablamos de la plata, de las ofrendas, porque hay una necesidad. Hablamos de la plata, de las ofrendas, del diezmo, porque es bíblico y porque nosotros tenemos una misión, la cual es ir y hacer discípulos de Cristo a todas las naciones, en La Chorrera, Panamá Oeste, Panamá y todo el mundo. Tenemos una misión. Claro, las ofrendas nos ayudan a cubrir los gastos de la iglesia, pero el punto de todo es que queremos compartir el evangelio y hacer discípulos de Cristo. Queremos ayudar a otros a seguir a Cristo. Y sobre todo, damos ofrendas porque adoramos a Dios y porque hay muchos que necesitan escuchar el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. Que Dios sea glorificado y que nosotros encontremos nuestro gozo en Él. Y también que nosotros experimentemos el gozo de dar ofrendas y confiar en Él. Oremos. Dios Padre, yo sé que yo he hablado sobre quizás un tema delicado, pero es tu palabra. Por favor, ayúdanos a entender tu voluntad para nosotros en cuanto a nuestras ofrendas. Queremos confiar en ti. Confesamos que tú eres el dueño de todo y podemos descansar en ti. Gracias otra vez por tu palabra. Gracias por cada persona que está aquí. Por la persona quien todavía no es salvo. Que hoy sea el día de la salvación para ellos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.